Duélale a quien le duela. Alejandro Peña Esclusa, escritor, consultor político internacional, es nuestro invitado en esta hora en la entrevista. Lo tenemos conectado vía Zoom. Ahí lo vemos, pues. Quedé en escuchar con atención propuestas en un momento en que, fíjate, los venezolanos estamos desconcertados. De hecho, hay mucho desdén para seguir recibiendo información política. Se prefiere otra cosa porque se agotó, por lo menos un tiempo, una temporada de credibilidad y de confianza, y estoy quizás cometiendo un pecado de generalización, pero así lo vemos nosotros, incluso con el alcance del tratamiento de nuestros temas políticos. Me refiero a la dirigencia política de los últimos 23 años, ¿no? Se agotó la cosa, esto del gobierno interino, las decisiones de la Asamblea Nacional, los escándalos, las acusaciones entre unos y otros, y las tretas divisionistas desde el dictador Nicolás Maduro y los nuevos cómplices, falsos opositores, todo eso tiene a la gente como que diciendo, bueno, ¿para dónde agarramos? Por eso cuando dices, hay que articularse, y hay que combatirlos y hay que vencerlos, y en esta, la guerra cultural del Foro de Sao Paulo, das propuestas, para mí es algo de gran atención. Así que te escucho, Alejandro. Bueno, mira, respecto a nuestro querido país Venezuela, es muy triste lo que ocurrió con el gobierno interino, fue una tragedia porque muestra las miserias de la oposición venezolana, pero probablemente es lo mejor que nos pudo haber ocurrido, la disolución del gobierno interino. ¿Por qué? Porque pese a hacer eso, una tragedia, nos abre la oportunidad de diseñar una estrategia que sí sea victoriosa, porque por la vía planteada del camino pacífico, democrático, constitucional, electoral y negociado, eso jamás iba a funcionar. Mira, Entonces, Miguel Ángel, uno no puede decir, Miguel Ángel, que una persona es violadora de los derechos humanos, que hay informes sobre la ONU por torturador, que acusarlo ante la Corte Penal Internacional, que tenga una recompensa de la DEA por ser el jefe del cartel de los soles. Uno no puede decir que esa gente hace fraude y seguidamente decir, mira, vamos a elecciones, vamos a ganar elecciones y ellos van a entregar el poder. Eso es totalmente contradictorio, o por decirlo de otra manera, es esquizofrénico. O es un gobierno dictatorial, un régimen dictatorial que hace fraude y comete delitos de lesa humanidad, etcétera, y por lo tanto no hay salida electoral, o es un gobierno democrático con el cual se puede negociar. Pero las dos cosas no. Entonces, la disolución del gobierno interino que fue creado, mejor dicho, fue decretado por las propias fuerzas de la Asamblea Nacional, abre la oportunidad para estructurar otra estrategia opositora encarnada por otro dirigente político. ¿Cuál sería la otra estrategia opositora? Una que esté basada en el diagnóstico correcto. No hay salida electoral a la crisis, Miguel Ángel. No puede haberla. Perdón que me tome un poquito de tiempo. Tomemos el caso de Bolivia. Ahí se intentó una salida electoral. Es verdad, en el año 2019. Pero no porque le iba a ganar a Evo Morales y Evo Morales iba a entregar la banda presidencial. No, la elección se aprovechó para en un momento dado, cuando Evo Morales hizo fraude porque no estaba dispuesto a entregar por las buenas, hubo un quiebre. Debido a ese quiebre, Evo Morales se tuvo que ir. ¿Qué quiero decir con esto? Que el escenario donde el gobierno venezolano entrega el poder por las buenas simplemente no existe. Y lo bueno de que se haya disuelto el gobierno interino es que permite iniciar, tristemente después de muchos años, pero iniciar un camino victorioso que sí sirva para recuperar la democracia en nuestro Alejandro, país. pero Pero permíteme un paréntesis. Cuando justamente yo arguyo este pensamiento tuyo, que no hay salida electoral, quienes están defendiendo la posibilidad de ir a una contienda electoral dicen, nosotros no somos tan tontos para pensar que vamos a unas elecciones, las vamos a ganar y van a entregar el poder, pero sí estamos diciendo que a propósito de una jornada electoral en la que se movilice todo el país y arrolle y ellos desconozcan y no entreguen, ahí puede venir el elemento o el momento desencadenante del cambio. Quiero tu respuesta frente a este pensamiento. bueno, mira, eso contradice lo que vienen haciéndose. Si eso fuese verdad, no estarían proponiendo diálogos en México,
no estarían cediendo tantos espacios, no estarían legitimando pues tanto al régimen venezolano. El régimen venezolano hay que tratarlo como lo que es. Tú no puedes dialogar con él. Si tú crees en el informe de Naciones Unidas, si uno cree en lo que tú mismo dijiste al principio de la tortura, mencionaste el caso de Loren Saleh, mencionaste el caso de que está en huelga de hambre y mostraste los familiares de los presos políticos. Si tú crees en eso, no puedes decir que con esta gente se puede dialogar. Solo puede haber una articulación internacional, no solo con Venezuela, porque ese es el mismo caso de Nicaragua y Cuba, donde tampoco hay salida electoral. Hay que articular, hay que buscar otros caminos para lograr un cambio de gobierno, pero no es por la salida negociada y no es por la salida electoral. Entonces déjame Pero hacer eso, otro paréntesis. Si es por sí, articulación de apoyo internacional, ¿en qué momento estamos? Porque más bien vemos que con la justificación de la guerra de Rusia en Ucrania, la invasión genocida de Vladimir Putin, ha habido más bien acercamientos de gobiernos que antes estaban abiertamente en contra de Nicolás Maduro. Por ejemplo, el de Francia, y yo no estoy diciendo que es que esté a favor de Nicolás Maduro, pero la mano se dieron, ¿no? Macron y Nicolás Maduro. Y el caso del propio presidente Joe Biden de los Estados Unidos, emitiendo licencias que al final del día oxigenan de alguna manera con el dinero que se lo robarán o lo malusarán o como son malos gobiernos, pues no invertirán en lo que corresponde los tiranos de Venezuela. ¿En qué momento estamos? Porque articular un apoyo internacional lo vemos difícil. bueno, depende de para qué articular un apoyo internacional, porque si es la articulación para apoyar a una negociación en México, eso está destinado al fracaso y por eso al final estos gobiernos, en mi opinión, cometen un error al negociar con Maduro, porque Maduro no va a resolver los problemas ni va a suministrar petróleo y es el principal aliado de Vladimir Putin en América Latina y lo sigue siendo y el levantamiento de sanciones no va a resolver la situación de Venezuela porque no se trata de sanciones. Si la articulación es usada para fomentar una negociación en México, entonces eso no va para ningún lado, Miguel Ángel. La articulación tiene que ser para denunciar las características totalitarias del régimen, para decir lo contrario de lo que se dice en México. Miren, no nos queremos sentar con ustedes porque ustedes son violadores a los derechos humanos, están investigados ante la Corte Penal Internacional, tienen una recompensa sobre su cabeza por ser parte del cartel de los soles. Entonces, la solución hay que buscarla en la articulación internacional para el protocolo de Palermo, para activar el TIAR y para buscar otros mecanismos que no son negociaciones en México. Alejandro, Es decir, entonces, si la articulación internacional es para aislar denuncia previa por vinculaciones con el narcotráfico, vinculaciones con el terrorismo, violaciones gravísimas a los derechos humanos de los opositores, etcétera, etcétera, alguien tiene que actuar. ¿Y quién actúa? Puertas adentro, los militares. En este texto, ¿no? La guerra cultural del Foro de Sao Paulo, ¿hay alguna pista del camino de los militares, del compromiso de los militares para resolver esto? bueno, en el caso venezolano, las Fuerzas Armadas están bastante desmanteladas y corrompidas, pero en el caso peruano, la destitución de Pedro Castillo fue posible porque las Fuerzas Armadas, que no están en la misma situación que la venezolana, respaldaron la destitución de Castillo por parte del Congreso. Entonces, ¿cuál es la importancia o la contribución de este libro? Que da a conocer los detalles de cómo funciona el Foro de Sao Paulo, no solo en el ámbito político, sino en el tema de la cultura, de la destrucción de los valores, de fomentar el relativismo, de ir contra la familia a través de la ideología de género, fomentar el aborto, el consumo de drogas, todo lo que está haciendo Petro en Colombia, por cierto. Entonces, es la demolición del estado de ánimo de la sociedad para que la sociedad sea manipulable y se rinda ante el totalitarismo. Pero déjame decir algo más, Miguel Ángel. Mira, la solución para Venezuela no está a la vista. No está a la vista porque todo se ha complicado mucho y ha durado mucho tiempo. El fracaso pues, del modelo de la negociación y elecciones se comió mucho tiempo y el país está muy destruido. Pero esa solución se puede construir
aunque en este momento no esté a la vista. Y déjame hacer, perdón que me extienda, una comparación. Cuando se detectó el coronavirus, nadie dijo que era una gripe. Dijo, mira, esto es un retrovirus, esto es un virus que no tenemos la cura. Pero se hizo el diagnóstico correcto y tardó un año y pico buscándole soluciones. Y ahí, mal que bien, se consiguió una vacuna y se medio frenó, ¿verdad? Pero no por no haber una vacuna o una cura se iba a cambiar el diagnóstico. Lo mismo es de la situación venezolana. Pareciera que las Fuerzas Armadas no van a reaccionar. Pareciera que el país está derrotado y que no hay solución. La solución se construye en el tiempo, siempre y cuando se haga el diagnóstico correcto. Y el diagnóstico es que no hay salida electoral y que esta es una dictadura que comete delitos de lesa humanidad y con la cual no se puede dialogar. Si tú partes de ese diagnóstico, entonces sí puedes tener autoridad moral para conseguir una articulación internacional. Pero si Bien. tú engañas y dices hay solución conversando en México, entonces se derrumban todos los planes. Lo escucharon, amigas y amigos. Alejandro Peña Esclusa, escritor y consultor político, autor del texto, lo van a ver en pantalla nuevamente, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo. Alejandro Peña Esclusa. Y yo se los digo con toda solvencia. A quienes nos parecía, escuchándolo por allá en el 98, algo escandaloso. Luego estuve acompañando también parte de las actividades internacionales de Alejandro Peña Esclusa cuando fui diputado. Y hubo unión de diputados de todo el continente y nos reunimos en otros países y tal. Y todavía parecía como mucho con demasiado. Mire, es que la verdad es que es mucho más grave. Así que consultar el texto es una recomendación que les hago. Alejandro, un fuerte abrazo. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias y ha sido un placer verte de nuevo, Miguel Ángel. Bien, saludos a la familia. Mucha salud para ti. Lo han escuchado, oído al tambor. Paren la oreja, saquen sus propias conclusiones. Ya venimos con más. Duélale a quien le duela.